Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Hoy es un episodio muy especial porque estamos en plena Feria del Libro de Madrid, una de las ferias del libro más importantes no solamente de España, sino del resto del mundo. Y tenemos en el estudio a alguien que conozco muy bien. Es David Trías, es editor en Penguin Random House y es mi editor. Y por tanto, por eso digo que le conozco muy bien. Y vamos a hablar sobre el oficio de editar libros, de cómo está el mundo editorial en estos momentos, lo que significa ir acompañando al autor en el proceso de la publicación de un libro. Hola, David. ¿Qué tal, Julia? Bueno, lo primero de todo, ¿por qué eres editor? Vamos a ver, cuéntamelo que nunca te lo he preguntado. Ya. Bueno, es una suma de azares, pero bueno, yo creo que soy editor porque siempre he tenido la pasión de la literatura, Julia. Tampoco creas que la cogí de muy pequeño. Cuando era niño no leía tampoco especialmente demasiado. Mi madre estaba un poquito preocupada. En mi casa siempre ha habido libros. Afortunadamente, eso ha sido un privilegio y siempre ha habido libros. Mi madre es catedrática de francés y mi padre era filósofo. Bueno, es que David Trías es hijo del gran Eugenio Trías. O sea que, claro, yo estaba sonriéndome cuando decías en mi casa había libros. ¿Cómo no iba a haber libros? En mi casa había libros, luego mis padres se separaron y siempre cuento que cuando mi padre vivía en un piso pequeño, típico piso de separado en Barcelona, era un pisito con 2 habitaciones. Y cuando entré con él, que iba a pasar unos días con él, pues estaba la que era mi habitación con una montaña de libros, llena de libros hasta el techo. Y yo dije, pero papá, ¿dónde voy a dormir yo, ¿no? Y me dijo, tú vas a dormir conmigo en la cama. Así que pasé unos días durmiendo en la cama con mi padre y en la otra habitación, en la que era mi habitación, una habitación llena de libros. Bueno, Julia, sí, en efecto, evidentemente, pues eso sí que estaba allí. Pero tampoco creas que era yo un niño, el típico niño que estaba todo el día leyendo. Era más un niño tímido, tranquilo, muy aficionado al deporte, jugando siempre al fútbol y demás. Pero bueno, poco a poco, los Tintines, los Asterix, los 5, sí que fui leyendo. Y ahí empezó un poco, y a los 15, 16 años se despertó la pasión de la literatura. Y ahí, cuando ya cogí los primeros libros de García Márquez, de Vargas Llosa, de Tolstoy, recuerdo esos primeros años ya encontrarme con la pasión de la literatura. Luego, finalmente, por resumir, estudié historia y luego historia del arte, pero siempre leyendo y escribiendo. Y en un momento dado tuve la oportunidad, cuando terminé la carrera, de colaborar en Plaza Janés, en el departamento de prensa, que se dirigía desde Barcelona, perdóname, y me dijeron, buscamos a alguien que pueda, me recuerdo lo que me dijeron técnicamente, es ir a recoger a los autores extranjeros que vienen de fuera, irles a recoger al aeropuerto de Madrid y luego llevarles al hotel. Yo pensé, bueno, pues tampoco hace falta ser muy listo para eso. Evidentemente me habían engañado, entre comillas. Se trataba básicamente de llevar a cabo con ellos, con los autores, campañas de comunicación. Después de un contrato de pruebas, Julia, ya me hicieron un contrato fijo y la verdad que tengo que decir que yo monté el primer departamento de comunicación de Plaza Janés en Madrid, porque no existía, era yo. Y ahí empecé yo trabajando en prensa. Y enseguida un jefe me dijo, David, esto es una droga, o te engancha o no te engancha. Y al cabo de las primeras semanas dije, esto es lo mío. Pero lo tuyo era dejar la prensa aparte y dedicarte a la edición, ¿no? Claro, empecé trabajando en prensa, que fue una oportunidad extraordinaria porque me conectó directamente con muchísimos periodistas muy distintos y conocer lo que es el mundo editorial también. Entonces, esos primeros años de bagaje en comunicación fueron muy importantes. Y muchas veces pienso que es que todavía la mayor parte de conocidos, amigos del sector, los conocí en esos primeros años, ¿no? Fueron años también, bueno, te estoy hablando del 96, yo empecé en el 96, el año que viene ya hago 30 años en el sector. Madre mía. Ya soy un auténtico veterano, entonces empecé en el 96 y empecé con Enrique Murillo, un editor muy importante del sector editorial, y luego Plaza Janés fichó a Carmen Fernández de Blas,
que era la directora literaria, y Carmen me dio la oportunidad de saltar del departamento de comunicación a editor. ¿Qué es lo que hace un editor? Porque hablamos de los editores, del mundo editorial, pero muchas veces puede haber personas que no saben exactamente qué hace un editor. Y eso es lo que quiero que nos cuentes. Sí, es una pregunta fácil y difícil al mismo tiempo. Parece una pregunta elemental, pero realmente ser editor es mucho más complicado de lo que parece. A veces incluso la terminología de editor en castellano pues dice muchas cosas, ¿no? En inglés se distingue muy bien entre lo que es el publisher y el editor. El publisher es el responsable editorial, ¿eh? Y el editor es el que técnicamente edita. En castellano, el editor, o sea, no hay esa diferencia de términos. Entonces, el editor lo hace todo. ¿Qué hace un editor? Básicamente decide en los libros que quiere publicar en su sello editorial. Cuando esa decisión viene provocada por los proyectos manuscritos que recibe o los que va a buscar. Y el editor, que en España a veces se distingue también entre el editor y el director editorial, pues lo que hace es armar una programación en base a esos libros que va configurando. Y luego ya está todo el proceso técnico de edición, Julia, que tú bien conoces porque ya llevamos unos cuantos viajes compartidos. Entonces, el proceso técnico de edición es que una vez acordado una vez cuando hemos llegado a un acuerdo con el autor para poner en marcha este proyecto, que también forma parte de ser editor, es decir, lo que significa negociar un contrato, buscarle una estrategia a ese proyecto, y a partir de ahí se pone en marcha todo un procedimiento técnico de lo que es la edición del libro. Pues, ¿cuánto se tarda en editar un libro? Bueno, yo lo sé. Tú lo sabes, pero son meses de trabajo, ¿eh? Lo normal, lo más natural es que por lo menos unos 6 meses de un autor español. Cuando hay una traducción, se alarga mucho más todavía. Es verdad que técnicamente se pueden acortar los plazos, pero para hacer un trabajo bien hecho en una editorial como la nuestra, que luego también tenemos unos timings muy concretos, por lo menos 6 meses. Es decir, tú me entregas un manuscrito en diciembre y bueno, en mayo, junio puede estar el libro en las librerías, pero como poco. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Por resumir tampoco y para no aburrir a la gente en todo ese proceso de edición. Bueno, pues el autor te entrega el manuscrito y el editor, Julia, tú lo sabes muy bien, es el primer lector muchas veces de ese libro. Luego cada caso tiene sus particularidades, ¿eh? Pues hay parejas, hay hijos, hay agentes literarios, pero muchas veces si no es el primero, es el segundo, es el tercero. Pero bueno, el autor, bueno, es el definitivo. Es el momento de la verdad, ¿no? Es bueno, hola, vengo aquí con, ¿no? Claro, porque tu marido, tu mujer, tus amigos te pueden decir el libro es estupendo, pero la hora de la verdad es la prueba del algodón. Los editores sois la prueba del algodón. Y los editores tenemos un rol que tenemos que dar una respuesta profesional. Sí. Que esto a veces también es un poquito complicado y difícil de entender, ¿no? Quiero decir, uno tiene que saber para dónde trabaja, para quién trabaja y evidentemente hacer un muy buen trabajo y ser profesional. Entonces, bueno, pues el editor, en efecto, es el primer lector. Entonces, ¿y es difícil decir no? Es lo más difícil. Es lo más difícil. Es difícil decir sí, también. ¿Por qué no? Los sí siempre son positivos, son luminosos. Lo difícil es decir no, o sea, es difícil decir sí porque es un compromiso. Es un proyecto a compartir y a veces esa responsabilidad, pues bueno, porque conoces a veces los andamiajes de tu propio oficio, pues dices, bueno, espero que este sí a esta persona le venga bien, le vaya bien, ¿no? Y decir no es lo más difícil y es algo que no es fácil aprender. A mí me cuesta mucho decir no en general. En general. Porque bueno, me gusta contentar al otro, me gusta que las personas con las que estoy estén cómodas y no me gusta el conflicto. Entonces, decir no es difícil y aprender a decir no es mucho más difícil todavía, ¿no? Entonces, bueno, el editor lee y llegado ese momento que después de la lectura pues tiene que compartir esa experiencia con el autor.
Entonces, bueno, pues a veces el editor, depende de cada proceso y de cada proyecto. Participa más o participa menos, es más activo o menos. Hay manuscritos que requieren ser trabajados. Siempre parece que estemos hablando de ficción, de novelas, pero yo trabajo en un amplio... he publicado muchas novelas. Y muchos ensayos Y publico también. muchos ensayos, y publico para bien, para mal, para como quieras. Publico libros de muchísimas tipologías, cosa que también me enriquece, pero bueno, quiero decir con esto que también recibo manuscritos de autores que no son profesionales, que a lo mejor no están, que requieren un trabajo un poquito específico, primeras obras de autores noveles que, bueno, que las he contratado y están muy bien, pero que hay que pulir ciertas cosas. Bueno, hay que saber decir también esto, ¿eh? Y ¿Y ahí empieza un poco cómo, el viaje de la edición, ¿no? y cómo manejas el que haya un equilibrio entre la calidad literaria y vender libros y la comercial? Bueno, Porque eso es complicado. es muy complicado, porque hay unos engranajes donde hay muchos actores, hay muchos actores y muchos intermediarios. Entonces, bueno, Julia, lo que hago es tomarme muy en serio cada uno de los libros que publico y personalmente darle siempre un cariño y una profesionalidad a cada uno de ellos. Más allá de si es un gran lanzamiento, si es un autor con un nombre propio o es un autor que está empezando. Ese momento que he dicho que sí, cuando digo que sí, es que sí, a nivel personal. Luego ya hay unas estructuras, unas dinámicas que evidentemente es difícil cambiar, ¿no? Pero hacer lo mejor posible nuestro trabajo, y cuando hablo de nuestro es que yo tengo un equipo de editores que trabajan conmigo, es ofrecer a los lectores el mejor libro posible. Calidad literaria, vender libros. Bueno, yo trabajo en un gran grupo editorial. Yo trabajo en un gran grupo editorial y estoy al frente de sellos que tienen unos presupuestos y que tienen unos mínimos para justificar un poco esos lanzamientos. Es decir, tengo que vender libros. Aquí esto es una cosa evidentísima. Pero vender libros olvidando lo que ofreces al lector, la calidad, o vender libros procurando que haya unos mínimos, o sea, no vender cualquier cosa. Claro. Uno cuando ya lleva muchísimos años detrás, pues de muchos libros publicados, pues no te tengo, yo tengo que estar, y lo estoy orgulloso de cada uno de los libros que he publicado, ¿sabes? Entonces, y creo, o sea, que creo que tengo que tener la cabeza muy alta de cada uno de los libros que he publicado, cada uno con su razón de ser. Y ofreciendo a los lectores lo que también creo que es lo mejor para ellos. A veces con un poquito más de tiempo se podrían haber hecho las cosas mejor, por supuesto. Bajar la calidad deliberadamente, por supuesto que nunca, ¿sabes? Ofrecer sensacionalismos, ofrecer cosas que no creo que merezca la pena ofrecer, creo que no lo he hecho nunca. Y tener unos mínimos y tener una exigencia y ser exigente. Eso indudablemente, Julia. ¿Qué tiene que tener una historia para que tú apuestes por ella? Tiene, yo creo que el mundo de los creadores y de los narradores está poblado de historias. Tiene que haber algo que lo distinga. Quiero decir, historias de amor, historias de guerra, historias de superación. Habrá toda la vida, ¿no? Y de encontrarse consigo mismo y que hablen de la naturaleza humana. ¿Qué clic distinto esta historia me está ofreciendo? En este sentido, Julia, tú tienes esa cualidad. Yo siempre lo he Sí, pero dicho. hoy no hemos venido a hablar de mí ni de mis libros. No me vas a dejar hablar de ti. No puedo ni poner. No. Pero Julia Navarro. No. Hoy hemos venido a hablar de ti. Pero quiero decirte, y tomo como ejemplo Julia Navarro y puedo tomar como ejemplo otras. Quiero decir, es en un momento dado que es contar bien una historia, es que te atrape esa historia, que te emocione, que los personajes tengan cara y ojos, pero que esa historia se pueda contar y tenga su razón de ser. Y eso muchas veces no se encuentra. A veces encontramos, en el mundo de la novela, ¿no? Pues novelas muy correctas, que tocan temas, pues, temas que a lo mejor la Segunda Guerra Mundial, la posguerra española, una historia de amor en el mundo actual,
pero que no hay nada que lo distinga de otro, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco aquellas historias que te dicen, mira, sí, está contado, pero desde este otro punto de vista. Lo que hizo Cercas con Soldados de Salamina. El otro día leía una entrevista a la gran editora Beatriz de Moura, ¿no? Sí. Editora de Tusquets. Leyó el manuscrito, hablando un poco de cuando el editor lee un manuscrito por primera vez, ¿no? Leyó el manuscrito y le dijo a Javier Cercas, me ha entusiasmado tu libro, pero esta novela, una novela sobre la guerra civil, va a gustar, me temo, a los lectores de más de 50, 60 años. No va a ir al público joven. Voy a hacerlo con todo mi cariño, vamos a publicar 5.000 ejemplares. 5.000 ejemplares es una cifra normal, pero no es un grandísimo lanzamiento. Entonces Javier Cercas no era conocido, pero vamos a hacer un poco lo que podemos. Venía a decir la gran Beatriz, ¿no? Una de las grandes editoras de este país. Quiero decir, ¿y qué tenía Soldados de Salamina? Porque ella decía, es que es una novela sobre la guerra civil, que ya la gente ya está harta de la guerra civil. Pero en un momento dado dijo, pero es una novela contada desde otro punto de vista. Es algo distinto. Y por eso le entusiasmó. O sea, que hay dos cosas en esta pequeña historia que te acabo de contar. Es que la guerra civil se ha contado de 1000 maneras, pero si se cuenta de una manera distinta, es un poco donde está el clic que yo te decía. Y segundo, pues los editores no sabemos nada. Si la gran Beatriz de Moura, que es una de mis maestras, ¿sabes? Dijo, yo te la voy a publicar porque me ha encantado, pero yo no creo que venda mucho y no creo que llegue a Bueno, público. se equivocó. Obviamente se equivocó, como nos hemos equivocado tantísimos de nosotros. Y viva las equivocaciones. Ya. Y Carlos Ruiz Zafón también salió con pocos ejemplares y luego se convirtió en lo que se convirtió. Sí. Tú tienes a las espaldas 30 años como editor, casi 30 años como editor. ¿Cómo ha evolucionado el mercado editorial desde que tú llegaste hasta ahora? Desde que tú empezabas hasta ahora, que eres uno de los referentes en el mundo editorial español. Bueno, se han consolidado los dos grandes grupos. Cuando yo empecé era una hegemonía de Planeta y luego estaba Alfaguara, Plaza Janés. Entonces, en los últimos 30 años, Plaza Janés se está integrada en Penguin. Ha ido creciendo muchísimo y el grupo Penguin está liderando con Planeta el mercado. Entonces, este binomio Planeta Penguin entonces no estaba tan equilibrado, había muchísima mayor diferencia. La manera de comunicar los libros ha cambiado radicalmente, entonces el trabajo de la prensa escrita y de la radio era imprescindible. El papel de la crítica literaria era importantísimo, no estaba el mundo digital. Todo eso ha habido una transformación tremenda y en los últimos años, al mismo tiempo, por resumir, también ha habido un crecimiento muy notable de editoriales independientes y de librerías independientes, ¿no? Es verdad que podemos decir que ha habido una gran transformación en los procesos. Todo el tema de la digitalización ha cambiado muchísimo, todo el tema de la comunicación ha cambiado muchísimo, pero lo que podríamos llamar la irrupción un actor como Amazon es incuestionable porque transforma el hábito de la compra de libros y al mismo tiempo pues bueno, pues es un peso muy notable para el sector editorial. Pero tenemos que decir y estar contentos los que somos librescos y apasionados de los libros en que el tejido de las librerías, con todo el esfuerzo que supone y con todas las amenazas que han ido teniendo, está bastante consolidado. El 50% de los libros en España se venden en librerías. Librerías, por decirlo de alguna manera, tradicionales, que no forman parte de las grandes cadenas, que también son librerías, y venden muy bien los libros. Y Amazon y el libro digital. Pero bueno, vas a cualquier ciudad y te encuentras con algunas pequeñas, algunas medianas librerías, ¿no? Pero Julia, son 30 años de muchos cambios, ¿eh? El tema de la digitalización ha cambiado muchísimo. Hemos sufrido amenazas como el tema de la piratería.
Que sigue presente. Que sigue presente Ahora y ya no hablamos y que nos ha hecho mucho daño. Claro, ahora ya no hablamos tanto de la piratería, pero sigue siendo parte de la realidad. Ya forma parte del ecosistema digital, ¿no? Entonces, es verdad que comparas... Y de la mala educación, ¿no? Sí. Es decir, en educar en el valor del respeto a lo que es el trabajo literario, o el trabajo cinematográfico, o musical. ¿Verdad? Es decir, porque no solamente se piratean libros, sino se piratean muchas más cosas. Eso fueron años muy complicados cuando, con la irrupción digital, se modificó el comportamiento y los hábitos de consumo cultural y fueron años con muchísima incertidumbre, que otros sectores lo pasaron realmente mal, que tuvieron que transformarse radicalmente. El mundo de la música, por ejemplo. El musical es tremendo. Y el editorial hubo momentos muy delicados. Es cierto que... Hombre, yo recuerdo un libro mío que el día que íbamos a presentarlo, una sobrina mía me dijo, no, si yo ya lo tengo desde hace una semana. Y yo le pregunté, ¿cómo que lo tienes hace una semana? Sí, me lo he bajado y me dijo una de esas plataformas. Bueno, me dio ganas de darle un sopapo. No lo hice por aquello de la violencia, pero dije, ¿pero cómo que te has descargado el libro y ya lo has leído? Y entonces me dijo, bueno, es que está ahí, es que solamente es muy fácil bajarte un libro. Entonces, esa cultura de no pasa nada, de no tener la sensación de que cuando estás haciendo eso estás robando, yo no sé si lo hemos despejado del todo. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir insistiendo, Julia. Y voces tan autorizadas como la tuya, como la de los creadores, la de los profesionales. Hemos tenido muchísimas reuniones. Yo recuerdo que hubo unos años en los que lo pasamos realmente mal y que estábamos francamente preocupados. Creo que es verdad que en cuanto a hábitos, en los últimos años se ha naturalizado todo lo que podríamos llamar el ecosistema digital. Nos hemos acostumbrado a pagar por tener Spotify, nos hemos acostumbrado a pagar por tener Netflix o por tener HBO o por tener Movistar y nos hemos acostumbrado también a pagar por el libro digital. Señores, el libro digital se puede comprar en muchas plataformas, pero hay que pagarlo. Es digital, con lo cual es más barato que el libro en papel. Es un formato tan loable como el papel. A mí me gusta menos, porque hay cada uno con sus cosas. Pero hay que pagar, señores. Hay que pagar. No hay que bajarse el libro. Como no hay que bajarse la película. Ni la música. Si tú quieres ver una película y pues lo pones en una tal y no se puede bajar ni ver el partido de fútbol, ¿no? Entonces, si no se puede, será por algo. Hay un tema de derechos que la idea es siempre proteger los derechos de autor. Entonces, por eso estamos todos en el mismo barco. Evidentemente, Julia, tenemos que seguir insistiendo, ¿eh? Indudablemente tenemos que seguir insistiendo, pero tengo que decir también un poco como editor que forma parte de la industria editorial, en que ya está todo mucho más controlado y que la industria editorial, bueno, es una industria estable. Dime una cosa, David, ¿por qué todo el mundo quiere ahora escribir libros? Porque también han proliferado las editoriales de autoedición. Ya. Entonces cada vez hay más gente. Yo lo vivo, Sí, lo vivo en las ferias, se acercan muchas personas que me ponen un manuscrito encima de la mesa para que te lo dé a ti. Yo con horror digo, no, cójalo y mándelo directamente a la editorial. Yo le digo a quién se lo tiene que mandar, pero yo lo que veo es que, no sé, todo el mundo quiere ser escritor. Sí, yo creo que en los últimos años, antes hablábamos, te he contestado muy rápidamente porque, en fin, de las transformaciones en los últimos 30 años, sin ir más lejos, ¿no?, del sector editorial. Creo sinceramente que en los últimos años, vamos a llamarlo el glamour de los escritores, vamos a decir un poco de lo que es el glamour, también lo digo entre comillas, del sector editorial ha crecido. Yo creo que ha habido tal. Es verdad que toda la manera de comunicar pues ha ido ampliándose, se ha ido diversificando, el tema de las redes ha ido multiplicándose, con lo cual mucha gente está percibiendo, antes formaba parte más como de una élite. El escritor era ese hombre intelectual, rata de biblioteca, que estaba encerrado en sí mismo y que escribía, ¿no?
Hoy en día pues se ha amplificado mucho, publica mucha gente y luego también llegar al editor es como más fácil. Antes, pues no sé, imagino que en los años, ¿no? Bueno, no sé, antes del mundo digital, llegar a una editorial era mucho más difícil. Yo he estado con autores que me decían, yo recuerdo autores mayores que yo, que me contaban historias, yo recuerdo cuando con mi manuscrito que iba a la recepción de la editorial, lo dejaba. Ya. Ahora es mucho más, es a golpe de clic. El tema de las editoriales de autoedición. Entonces, y luego, paralelamente, Julia, pues todos tenemos una vida y todos tenemos una vida a la que le han pasado cosas y tenemos una imaginación. Y a todos nos parece que nuestra vida y nuestra imaginación es única, porque lo es. Otra cosa es que si ese material se puede convertir en un material literario. Y luego hay otra razón. Julia, a mí me encanta el cine y lo sabes. Para mí ahora, más allá de que sea editor, técnicamente me es más fácil escribir un libro que hacer una película. ¿Sabes lo que te quiero decir? Primero, es más fácil y segundo, es muchísimo más barato. Oye, Julia, que quiero escribir un libro. Tú me dices, pues vete unos meses, te pones con el ordenador y escribes el libro. Oye, Julia, que quiero hacer una película. Ajá. A eso me refiero, ¿no? ¿Y no estáis traicionando de alguna manera los editores lo que significa de verdad los libros, publicando historias de famosos que, bueno, pues sí, son famosos, pero eso no tiene nada que ver con la literatura, o de influencer, que tampoco tiene nada que ver con la literatura, ¿no? Que escriben un libro y te explican cómo pintarte para tener buena cara por la mañana. Bueno, pues no sé, quizá mi concepto de lo que es la literatura y los libros a eso, pues hay un abismo. Y sin embargo, supongo que por vender estáis vendiendo pues alma al diablo. Bueno, una cosa es la literatura, Ya. indudable, y otra cosa son los libros, ¿no? Es verdad que el sector, a nivel global en todo el mundo, pues se publica de todo. Es una riqueza y una ampliación de miras tremenda. Yo creo que mientras no estafes y no engañes al lector, tenemos que tener la conciencia tranquila. Es verdad que vivimos en un mundo de redes sociales, en un mundo de influencers, en un mundo muy mediático y eso, bueno, a veces se publican libros de personalidades que están alejadas del mundo editorial y, por supuesto, del mundo literario, pero que tienen su público. Quiero decir, tienen su público. Generoso con lo de personalidades, más bien son famosos. Bueno, hay de todo. Pero, quiero decir que son famosos, pero tiene su razón de ser publicar esos libros. Bueno, si se publican, es ofrecer un libro que sea lo más adecuado posible para esos lectores, ¿no? Pero indudablemente, Julia, tenemos que ser autocríticos, tenemos que ser exigentes y tenemos que poner un poco los límites también y saber qué se publica y no qué se publica. Puede ser un cocinero famosísimo y publicarle un libro de recetas porque Bueno, tiene eso una es utilidad. una cosa, claro. Claro, pero bueno, puede ser una estilista de moda o un estilista de moda y puedes hacer un libro de los mejores estilismos de moda porque tienes un público que le interesa el estilismo de moda. Te podría poner otros ejemplos menos glamurosos, David. Vamos a dejarlo. Bueno, Vamos a te dejarlo. pregunto, Dime, Julia. ¿qué tendencias estás observando en estos momentos en el mundo editorial en España? Bueno, la ficción sigue muy, muy potente, sigue muy fuerte. El thriller sigue funcionando increíblemente bien. Yo creo que todo el tema del true crime y de las series ha amplificado el género del thriller. La novela romántica y la novela juvenil está creciendo una barbaridad. Son lectores y lectoras que están buscando historias y cuando las encuentran consiguen unas cifras de ventas espectaculares. Siempre eso me llama mucho la atención porque por una parte parece que hay bueno, hay una tendencia a decir que el amor romántico está pasado de moda y ya no existe y mi experiencia No es esa, ¿no? No, mi experiencia cuando estoy en las ferias es que
los lectores tienen guardados esos libros, pero hay un desfile continuo de personas que le preguntan por unos títulos de los que yo no he oído hablar, pero que él saca debajo del mostrador y va vendiendo, pero vamos, dices, bueno, pues a lo mejor es de ese título que vienen muchas personas a preguntar, pues una tarde te vende 200 libros. Indudable. Entonces, o sea, por una parte hay una tendencia de decir el amor romántico ya está condenado, no existe, y por otra parte hay una realidad. Y es que el amor romántico vende y mucho. El amor está ahí. El amor no se va. Pero hay una especie de cinismo o de hipocresía en la sociedad. Anda, mójate. ¿El qué? Que te mojes. No, estaba pensando en lo que estuve, en lo de la hipocresía de la sociedad, ¿no? Quiero decir o del mundo editorial, o de lo políticamente correcto, porque yo soy testigo de lo muchísimo que se venden las novelas románticas, sí. que son títulos que además yo mido es decir, parece que es una cosa clandestina. Sí. Estás en la feria del libro y de repente viene gente, oiga, tiene, yo qué sé, amor en el no sé qué. Y entonces el librero lo saca por debajo, lo vende y en esa tarde vende de ese libro pues lo que no está escrito. Es que el amor es muy sí, el amor mueve montañas y el amor da para muchos podcasts. Luego, como, no sé, debe ser políticamente incorrecto y entonces es algo como no sé. Pero mira en el sector editorial, Julia, lo que supuso Corín Tellado, ¿no? Sí. Quiero decir que... Bueno, Corín Tellado, entre otras cosas, escribía muy bien. De acuerdo. Exacto. O sea, además de lo que es... O sea, lo que escribía, en efecto, lo escribía muy bien. Y la cantidad de libros escribió, pero también el lugar, en fin, el lugar que Corín Tellado ocupaba en el mundo editorial también, que también había como una venta un poco, vamos a decir, no clandestina, que no lo era, pero era una venta un poco paralela en aquella época. Bueno, yo por la novela romántica sigue teniendo esa venta. Es un poco lo que te quiero decir, ¿no? Que sigue ahí. Allí el género de la novela romántica está vivísimo y muy potente, porque sobre todo conecta básicamente cuando la pasión amorosa está a tope, que es cuando eres más joven, ¿no? Entonces, lo que llamamos novelas juveniles, novelas crossover, novelas que van a lectores a partir de 16, 17 años a 20 y pico, ¿verdad? Siento decepcionarte, David, pero yo he visto a personas mayores, bueno, pero muy mayores, comprar estos días en la Feria del Libro de Madrid. Vamos, no tienen 18 años, te lo aseguro. Pero bueno, forman parte de este nicho. Es verdad que luego porque ya estamos hablando de casi de dos cosas súper indistintas, ¿no? Lo que es la novela juvenil, cuyas tramas son básicamente románticas, y luego, en efecto, que es lo que tú me estás diciendo ahora, y nosotros lo vivimos directamente porque fuimos y somos los editores del gran fenómeno, de los grandísimos fenómenos editoriales de las últimas décadas, de 50 sombras de Grey, ¿no? Entonces, es una novela romántica, erótica, pero bueno, fue un fenómeno mundial espectacular, que iba a lectoras, básicamente, y lectores de más de 40 años, ¿no? Bueno, yo cuando me hablaron de esa novela delante de ti, te acordarás que yo dije, uy, eso a quién le va a interesar, esto no se va a vender, madre mía, ya no me atrevo a decir esas cosas, porque pensé que como a mí no me interesaba. Claro, a veces pensamos que somos la medida de todas las cosas, y yo pensé, bueno, pues esto vamos... Y evidentemente no es que me equivocara, vamos, metí la pata. Bueno, otra cosa... Eres una gran autora, pero quizás como editora... No, como editora me tendrían que despedir inmediatamente. ¿Qué libro, editado o no por ti, recomiendas en esta Feria del Libro? Bueno, voy a presentar y voy a acompañar a Juan Cruz y a Miguel Munarriz, que son dos grandes agitadores culturales y dos grandes maestros en la Feria del Libro. Entonces, el libro que ha escrito Juan Cruz sobre el mundo editorial es delicioso. Es una declaración de amor a la literatura y a los autores que él ha tenido el privilegio de conocer. Así que el libro de Juan Cruz, publicado en Tusquets... ¿Cómo se llama? Se llama Pasión y secreto de la literatura, o algo así. Es un libro magnífico. Su título no es lo mejor del libro, pero el libro es maravilloso, de Juan Cruz.
Ese libro lo recomiendo totalmente. Y ahora, como novedad para la feria tenemos la nueva novela de Isabel Allende, que tengo el placer de editar. Que se llama Mi nombre es Emilia del Valle. Es una novela autobiográfica, cuyo personaje principal tiene muchos tintes autobiográficos. Y es una novela ambientada entre Estados Unidos y Chile, que cuenta, entre otras cosas, la guerra civil chilena. Y el personaje Emilia del Valle forma parte de la saga del Valle, que arrancó con La Casa de los Espíritus. Yo creo que es una novela que va a gustar a muchísimos lectores. Así que un libro que he editado yo reciente en la novela de Isabel Allende, un libro que yo no he editado, que es el de Juan Cruz. Que recomiendo absolutamente, el libro de Juan Cruz. De Juan Cruz. Bueno, pues David, gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia y tu mirada sobre el mundo del libro con todas las personas que escuchan este podcast. Y gracias a todos ustedes por estar ahí, por seguirnos una semana más. Hasta la semana que viene. Gracias. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.